Ok, yo soy Roberto Salinas y esta es mi evidencia final de la Semana Tech. Eh, ¿Qué relevancia tiene este caso desde una perspectiva de género, de derechos humanos y de dignidad humana? Bueno, el caso de Carla Pontingo es un caso de homicidio y se debe partir desde ese punto. Un homicidio es un delito contra la vida humana, en el que una persona le retira la vida a otra persona. Este delito es, en su esencia, va en contra por sí solo de los derechos humanos y de la dignidad humana. Podemos entender como dignidad humana cuando un individuo siente respeto por sí mismo y se valora. El tener dignidad va de la mano con poder gozar de todos los derechos fundamentales que se derivan de la misma forma. En este caso, no solo se presentó un caso de homicidio, sino que también se presentó un caso de impunidad y de fallas institucionales al momento de encarar el juicio, el proceso de las evidencias del juicio y el proceso de todo el caso en general. El atentar contra la vida de una persona corrompe toda esencia de la dignidad humana. El fundamento y su base en los artículos constitucionales. Los derechos humanos de las víctimas vulneradas, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a una vida digna. La impunidad y las deficiencias en el proceso de investigación de los delitos del homicidio muchas veces resultan en el menoscabo del derecho a la información de las familias de las víctimas, como es en el específico de este caso. Al terminar con la vida de Carla, transgrede su derecho a la integridad personal, pues se le despoja de su derecho a conservar su integridad física, psíquica y moral. Los homicidios atentan contra lo estipulado en el artículo penal federal, del Código Penal Federal. Esta problemática se ve influenciada directamente por la corrupción e impunidad que limitan el derecho a protestar justicia plasmado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho al libre acceso a la información, mencionado en el artículo 6 de la misma fuente de derecho. Desde un punto de vista ético, las principales fallas institucionales en el caso de Carlo Pontijo es que siempre que haya impunidad o un caso donde no se hayan seguido las normas policiales y forenses de forma adecuada, se debe de analizar desde el punto de vista de la ética, ya que alguien se debe estar beneficiando de realizar malos procesos a costa del dolor ajeno. Las principales acciones que generaron fallas institucionales fueron no informar a las familias de los derechos como víctima, no reconocer el carácter de la víctima, no brindar la información adecuada a la familia, la negativa de interrogar testigos que habían declarado, la omisión de informar de las pruebas solicitadas a los de criminalística. Es importante aclarar que dentro de la sentencia hubo otras fallas institucionales. Sin embargo, se consideró que las anteriores fueron las principales. Al ser un caso de homicidio y un caso de omisión por parte del gobierno, es pertinente mencionar que los principales derechos humanos que fueron violados fueron: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Este derecho se corrompió ya que los funcionarios públicos no hicieron una denuncia sobre los derechos humanos que se violaron en el proceso. De la misma manera, se corrompió el derecho a no informar a las familias de lo acontecido y al deber de confidencialidad propuesto para el manejo de la información en este tipo de caso en particular. El segundo derecho violado fue que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. En este caso se corrompió el derecho ya que fue un atentado directo contra la vida humana. Fue un asesinato. Un sujeto le retiró la vida a Carla. El primer derecho mencionado se deriva totalmente de la parte del caso donde nacen todas las fallas constitucionales, todas las fallas al momento de procesar el caso y en general todas las discrepancias relacionadas a la investigación policial y forense. Para reparar los derechos humanos vulnerados, de acuerdo con el artículo 20 constitucional, a través de procesos penales, las víctimas del delito son sujetas a reparación de daño, al cual supondría restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.
En este caso, se realizó un juicio de amparo para poder hacer valer que se violaron las reparaciones de los derechos humanos, buscando que se reparen los mismos. En el juicio de amparo de este caso se buscó que se rectificaran todas las fallas institucionales que tuvieron al momento de llevar el proceso. ¿Qué puede hacer el Estado para que no haya una repetición de las fallas presentadas en este caso? Bueno, lamentablemente en este caso las fallas institucionales fueron en todos los niveles, por lo que para poder rectificarlas sería necesario una capacitación completa de todos los procesos, de todas las personas involucradas a su misma vez en el proceso. Mientras que de la misma forma se tendría que incentivar a las personas que trabajan dentro de estas instituciones a hacer bien su trabajo, ya que esto impacta directamente a la vida y la salud mental de otras personas. ¿Qué aprendizaje me llevo yo en lo personal el caso de Carla Pontijo? Bueno, en lo personal solo resaltó el problema que ya sabía que existía en este país. Resaltó el problema de impunidad, corrupción, fallas institucionales, falta de capacidad y todo lo relacionado a la vulnerabilidad organizacional de las instituciones de México. Lamentablemente, en nuestro país existen millones de personas que han sufrido a causa de esta vulnerabilidad organizacional. Y la verdad es que me duele mucho esta situación en mi México. Otro aprendizaje clave que me llevo de este caso es cómo en lo personal yo no estudio derecho, yo no estoy relacionado con el Estado de Derecho, yo no, para mí fue mi primera acercamiento a todo el lado de derecho. Fue un reto muy duro para mí, pero aprendí y tengo una noción tan siquiera de qué es lo que se hace cuando se presentan un tipo de discrepancias institucionales, ya que ya sé que si en un futuro me llega a presentar algún tipo de este caso, ya tengo entendido cuál es el tipo de marco normativo, cuáles son los pasos a seguir, qué puedo hacer yo como víctima ante esta situación. Muchísimas gracias.